En videos anteriores les he hablado de YOLO, que es un algoritmo muy usado en visión por computador y que fue diseñado, digamos, inicialmente para la detección de objetos. Y de hecho también acá en el canal van a encontrar varios tutoriales asociados precisamente a este algoritmo. De este algoritmo también se derivaron algunas librerías como la de Ultralytics, que implementa, además de este algoritmo de detección de YOLO, otros elementos, por ejemplo, para la segmentación y la clasificación de objetos. Y esos tutoriales pues los pueden encontrar acá en el canal. Entonces la idea de este tutorial es traerles otra aplicación de visión por computador basado precisamente en una de estas librerías de YOLO, que es el conteo de objetos. ¿Cuál es la idea básica del conteo de objetos? Que vamos a tener una imagen o un video y el objetivo es detectar diferentes tipos de objetos en esa imagen o en ese video y después hacer el conteo precisamente de la cantidad de objetos que aparecen en esa escena. Y esto tiene muchísimas aplicaciones que van desde, por ejemplo, el manejo de inventarios y de ventas minoristas. También está, por ejemplo, el monitoreo de estanterías en supermercados, el monitoreo de tráfico en vías, es decir, determinar, por ejemplo, la cantidad de vehículos que se mueven en cierto instante de tiempo en una vía determinada, el monitoreo de multitudes en diferentes lugares públicos, incluso también se puede usar para agricultura de precisión o para líneas de ensamble, por ejemplo, para contar el tipo de objetos, el tipo de frutas, el tipo de cultivos que se tienen en un área determinada. Entonces esto tiene muchísimas aplicaciones y en este tutorial les voy a mostrar una aplicación muy simple para el caso del procesamiento de imágenes. Así que si les gusta este tipo de contenido, este tipo de tutoriales, pues desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos viendo cómo está organizado el tutorial. Primero vamos a hablar de lo que es el conteo de objetos, vamos a verlo de una manera un poco más formal. Luego vamos a entender el problema que vamos a resolver en este tutorial. Vamos a hablar luego del set de datos y de las librerías requeridas. Vamos a usar en este caso del tutorial un modelo YOLO preentrenado, entonces en la parte 4 les hablaré de ese modelo preentrenado y en la parte 5, digamos que es la parte central del tutorial, ya vamos a ver cómo realizar el conteo de objetos. Entonces comencemos hablando de qué es el conteo de objetos. Acá les tengo un ejemplo gráfico, pero digamos que es una aplicación de visión por computador que consiste primero en detectar los diferentes tipos de objetos que tenemos en una imagen. De la detección de objetos también ya les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, en donde les explico precisamente cómo funciona YOLO, que nació originalmente, digamos, como un algoritmo para detección de objetos. Entonces, la detección de objetos básicamente consiste en que tenemos una imagen y lo que queremos es localizar dentro de la imagen la ubicación exacta donde se encuentra un objeto de una categoría determinada. Si tenemos múltiples objetos, pues la idea es encontrar todas las posibles ubicaciones de esos objetos. Y cuando hablamos de las ubicaciones, hablamos de lo que se conoce como el bounding box o la caja que demarca la localización del objeto. Ese es el objetivo de la detección de objetos. Entonces, este es un primer paso en el conteo de objetos. Primero, detectar los objetos de interés y luego simplemente, habiendo detectado la ubicación de esos objetos, hacer una iteración sobre todos los objetos detectados, sobre todo los bounding boxes, y comenzar a hacer el conteo de cuántos objetos de cada categoría se tienen dentro de esa imagen. Ese es el conteo de objetos y eso es lo que vamos a implementar acá precisamente aplicado al caso de las imágenes. Esto también se puede aplicar a una secuencia de video. Entonces pensemos, por ejemplo, que si tenemos una banda transportadora con diferentes tipos de productos, podríamos tener una cámara montada sobre la banda transportadora y que automáticamente vaya haciendo el conteo de cuántos productos se van empacando dependiendo de la categoría del producto. Acá en este caso vamos a asumir una aplicación diferente y es que, por ejemplo, supongamos que en el manejo de inventario en supermercados siempre el objetivo es mantener un surtido adecuado de los productos en las diferentes estanterías. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, como en un sistema de visión por computador que en un momento dado capture una imagen de las estanterías y haga un conteo automático de cuántos productos de cada categoría se tienen para determinar si están completos o si faltaría surtir
esa estantería de algunos productos adicionales. Eso es un poco lo que vamos a implementar en esta aplicación, pero si les interesa que más adelante en un próximo tutorial veamos esto aplicado al caso de video, pues simplemente me dejan abajo los comentarios. Entonces este es el conteo de objetos, ese es el principio básico. Acá tenemos una imagen para representar un poco la idea. Entonces tenemos una estantería con diferentes tipos de productos. Acá digamos que todos los productos pertenecen a una misma categoría, es decir, no nos interesa diferenciar, por ejemplo, refrescos de otro tipo de productos. Simplemente lo que nos interesa es dentro de la estantería hay una cantidad de productos que debería ubicarse y lo que nos interesa es hacer el conteo de productos para saber si se tienen todos los productos o si hay que surtir nuevamente esa estantería en particular. Entonces acá no diferenciamos entre un producto y otro y esto va a ser muy similar a lo que vamos a implementar precisamente a continuación. Entonces este es el principio de lo que es el conteo de objetos y entonces acá en este tutorial en particular el problema que vamos a resolver, vamos a partir de un problema hipotético, es que vamos a desarrollar un sistema de visión por computador que sea capaz de realizar el conteo automático de objetos en estanterías de supermercados, lo cual quiere decir que vamos a usar un set de datos con imágenes provenientes de estanterías de supermercados. Usaremos un modelo que ya está preentrenado precisamente para detectar objetos en estanterías de supermercados y con base en ese modelo detectaremos objetos y luego haremos el conteo de los objetos que se encuentren precisamente en esa estantería. Entonces ese es el principio básico, pero esto ustedes lo pueden extender a diferentes tipos de aplicaciones donde se requiera hacer el conteo de objetos, en imágenes en particular. Así que teniendo esto claro, miremos el set de datos que vamos a usar, tanto el set de datos como el código fuente y el modelo preentrenado que vamos a usar en este tutorial. Todo eso lo van a poder descargar del enlace que les voy a dejar o de los enlaces que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Entonces yo acá estoy usando un set de datos que está disponible de manera gratuita en RoboFlow. Este set de datos lo dejo acá enlazado. Si miramos un poco más en detalle ese set de datos, pues contiene 2400 imágenes, es un set de varios gigas de tamaño y entonces acá si abrimos una de esas imágenes pues tenemos una imagen de una estantería y ya manualmente alguien ha hecho el trabajo de demarcar automáticamente los objetos que se encuentran en esa estantería. No estamos diferenciando por tipos de productos, simplemente la idea es que detecte objetos. Por ejemplo, acá la estantería está vacía en la parte frontal y por tanto no se detectan objetos. Entonces este set de datos es el punto de partida para nuestro tutorial, pero digamos que como el objetivo es mostrarles a manera de ejemplo cómo funcionaría un sistema de estos, no voy a usar la totalidad del set de datos porque es grandísimo, simplemente voy a usar una versión modificada de ese set de datos, es decir, he tomado unas pocas imágenes del set de datos, no he tomado las 24.000 imágenes que tiene el set de datos, he tomado unas cuantas y en este caso particular entonces vamos a usar 1000 imágenes de entrenamiento. Ya les voy a hablar del entrenamiento del modelo, 300 imágenes de validación y 13 imágenes de prueba para que tengamos una idea de cómo funciona el sistema. Obviamente, si construimos el modelo más robusto, lo entrenamos con todo el set de datos, pues hará una detección de objetos mucho más precisa y el conteo será mucho más preciso, pero la idea es que va a funcionar bastante bien, digamos, con los datos que vamos a usar en el tutorial. Entonces, ese es el set de datos que vamos a usar. Todos los enlaces los van a tener en la descripción del video. Acá yo ya he cargado precisamente este archivo .zip que contiene precisamente ese pequeño set de datos. Entonces simplemente ustedes descargan ese archivo .zip del enlace que les voy a dejar, lo suben acá a Google Colab. Acá estoy trabajando todo en Google Colab. Como es un modelo que procesa imágenes, les sugiero usar la GPU de Google Colab. En todo caso esto también funciona con la CPU. No vamos a entrenar acá ningún modelo porque el modelo ya está preentrenado. Ya les voy a hablar un poco del modelo que he entrenado y entonces vamos a descargar el set de datos. Como está en un archivo .zip, pues simplemente lo vamos a descomprimir. Entonces le digo unzip, le indico la ruta donde está el set de datos y le digo la ruta donde quiero descomprimirlo. Con esto ya descomprimimos nuestro set de datos. Si vamos acá a la carpeta de Google Colab tenemos datasets. Si abrimos datasets tenemos una imagen o una carpeta de entrenamiento de prueba, que son las imágenes que realmente vamos a usar en este tutorial, y las de entrenamiento y validación por si ustedes quieren entrenar el modelo. Ya les voy a indicar cuál es el código que podrían usar para entrenar el modelo. Yo ya lo he entrenado, entonces no voy a ejecutar esa porción del código, pero también van a tener las imágenes de entrenamiento y validación por si quieren afinar el modelo. Entonces ya tenemos cargado nuestro set de datos. Y acá simplemente voy a mostrarles algunas imágenes de prueba. Tenemos acá, por ejemplo, una imagen de una estantería, otra imagen y así sucesivamente. Entonces, este digamos que es el punto de partida que vamos a tener acá. Vamos a cerrar esto.
Limpiemos esta parte de la consola de Google Colab y acá, después de descargar el set de datos y de descomprimirlo, vamos a instalar Ultralytics, donde tenemos precisamente acceso a modelos preentrenados de YOLO. Yo ya les hablé un poco en detalle de qué es Ultralytics en otros tutoriales, de la detección de objetos con el modelo YOLO de Ultralytics. Eso se los dejo por acá enlazado. Entonces simplemente acá instalamos la librería y mientras se va instalando la librería, acá entonces vamos a hablar del modelo YOLO preentrenado. Entonces, recordemos que el conteo de objetos implica dos cosas: detectar objetos, en primer lugar, los bounding boxes de los objetos de interés, y luego hacer el conteo de esos bounding boxes por cada tipo de objeto. Así que la clave de todo esto realmente radica en detectar los objetos. Una vez detectados, el conteo, como vamos a ver en un momento, va a ser muy sencillo. Entonces, la idea es que como vamos a detectar objetos que están ubicados en estanterías de supermercados, pues tenemos que entrenar el modelo, es decir, tomar un modelo YOLO preentrenado y afinarlo para que aprenda a detectar correctamente objetos en estanterías. Esa tarea yo ya la he hecho, pero acá les voy a mostrar el código de cómo afinar el modelo. De la afinación de un modelo YOLO también ya hemos hablado en un tutorial anterior que les dejo por acá enlazado, pero la idea básica es que importamos de la librería que acabamos de instalar de Ultralytics, importamos YOLO. Acá cargo uno de los modelos de YOLO, el más pequeño. El modelo base, digamos, ya está preentrenado para detectar diferentes tipos de objetos, pero yo quiero especializarlo en la detección de objetos presentes en estanterías de supermercados. Entonces acá con train afino el modelo, simplemente le presento este archivo .yaml. Eso lo explico en el tutorial que les mencioné, y en ese archivo entonces está como el índice que le va a permitir a YOLO acceder al set de entrenamiento y al set de validación, y con eso entonces se ejecuta el entrenamiento por 25 iteraciones. Si ejecutamos esta celda, entonces se va a entrenar el modelo y va a quedar almacenado automáticamente. Esto no lo voy a ejecutar, simplemente si ustedes quieren hacerlo, pues pueden ejecutarlo ya cuando tengan el código fuente y los datos, y ya con eso entonces idealmente ustedes deberían tener el modelo preentrenado. Ese modelo preentrenado también ustedes lo van a poder descargar, es este archivo .pt que tenemos acá. Entonces lo que yo voy a hacer es, en lugar de afinar el modelo, simplemente cargar ya el modelo afinado. Eso lo estoy haciendo acá. Entonces importo YOLO, bueno, ya lo había importado anteriormente, y con ese módulo YOLO simplemente le indico la ruta donde se encuentra ese archivo. Entonces acá vamos a decirle cargar el modelo afinado y ya tenemos ese modelo acá disponible. Una vez cargado ese modelo, fácilmente podemos hacer pronósticos. Es decir, pronósticos es tomar una imagen o imágenes de prueba y simplemente detectar objetos en esas imágenes. Entonces veamos cómo funciona la detección para tener una idea general de el punto de partida que tenemos en este momento. Entonces simplemente voy al modelo que ya acabo de cargar y le voy a presentar la ruta donde están las imágenes de prueba, que es esta ruta donde tenemos acá las imágenes. Son 13 imágenes de prueba o 12. Entonces simplemente cuando yo le presento esa ruta, él me va a generar por cada imagen las predicciones. ¿Las predicciones qué son? Pues simplemente los bounding boxes de los objetos detectados. Entonces acá genero las predicciones. Son 11 imágenes en total realmente, entonces se han generado todas las predicciones, y acá fíjense que me indican los objetos que detectó, los tipos de objetos que están presentes. En este caso, como hablamos de estanterías de supermercados, no vamos a diferenciar entre un objeto y otro, simplemente lo que se detecta es un objeto independientemente del tipo de producto, y acá simplemente lo que voy a hacer es, ya teniendo las predicciones, voy a acceder aleatoriamente a diferentes predicciones. Entonces importo NumPy, tomo un valor aleatorio, un número entero aleatorio entre 0 y 10, es decir, correspondiente a cada una de las 11 predicciones, y tomo la predicción correspondiente y con show simplemente muestro la imagen y los bounding boxes detectados. Esto simplemente para tener una idea de cómo funciona el modelo. Entonces acá tenemos una imagen ya de prueba con el modelo afinado, y entonces con esa imagen de prueba el modelo detectó estos objetos. Todos fíjense que tienen la categoría Object y tienen asociada una probabilidad. En el tutorial que les menciono de detección de objetos, cuando YOLO detecta un objeto dentro de la imagen, detecta la ubicación del bounding box, que es la línea o la caja de color azul que estamos acá dibujando, detecta a qué categoría pertenece. Como en este caso tenemos un solo tipo de categoría que es Object, pues detecta solo ese tipo de objeto y le asigna un nivel de probabilidad de que lo que se detectó pertenezca a esa categoría, a la categoría objeto. Entonces este 0,5 es la probabilidad de que lo que detectó sea un objeto tipo objeto, valga la redundancia. Por ejemplo, acá la probabilidad es más baja, 0,7, acá es una probabilidad más alta, 0,92. Si miramos otra imagen, tenemos acá todos los objetos detectados.
Miremos otra imagen del set de prueba, todos los diferentes objetos que se detectaron, cada uno con diferentes probabilidades asociadas, y ya con eso entonces tenemos, digamos, un ejemplo de cómo el modelo afinado detecta objetos. Entonces ya tenemos la primera fase, que es un modelo capaz de detectar objetos. Ahora lo que nos interesa es hacer el conteo de objetos. ¿Cuál es la idea básica? La idea básica entonces es que tenemos que acceder a la variable de Python donde están almacenados esos bounding boxes, iterar por los bounding boxes y comenzar a hacer el conteo de cuántos bounding boxes hay. Pero acá lo importante es que en ocasiones, por ejemplo, acá vemos que hay un objeto que se está detectando, pero realmente acá no hay objetos. Y acá lo que nos está indicando es que esa probabilidad de que eso sea un objeto es de 0,29. Entonces, no todo lo que se detecta son objetos. ¿Y cómo podemos hacer, digamos, un filtrado para eliminar esos falsos positivos, esos supuestos objetos que fueron detectados pero que realmente no son objetos? Pues mirando ese nivel de probabilidad. Entonces podemos establecer un umbral, y si tenemos objetos con un nivel de probabilidad superior a cierto umbral, pues consideramos que realmente son objetos y los demás los vamos a descartar. Entonces tendremos que hacer como ese filtrado adicional para que el conteo, digamos, incluya únicamente los objetos que realmente están presentes en la imagen. Esa es como la idea. Entonces vamos a hablar en detalle del conteo de objetos. Vamos a ver paso a paso en una imagen cómo haríamos el conteo, y luego entonces vamos a poner todo esto en una función ya para presentarle cualquier imagen y que detecte la cantidad de objetos. Entonces, en este caso, lo que les decía, pues la idea es contar los bounding boxes que están presentes en la predicción que hace el modelo, pero haciendo ese filtrado previo de los bounding boxes. Entonces, acá, por ejemplo, primero vamos a tomar una ruta de una imagen. Entonces voy a tomar cualquier imagen, la imagen 10 del set de prueba, y se la presento al modelo. Voy a generar una predicción. Entonces se la presento al modelo afinado, le presento la ruta de la imagen, y lo que esto hace es generarme una predicción. Entonces miremos qué es lo que contiene esta variable predicción. Entonces accedamos a esa variable predicción y tiene varios elementos. Tiene los boxes, que es lo que nos interesa inicialmente, todos los objetos que se detectaron. Key points, esto es para otro tipo de detección. Si tuviéramos detección, por ejemplo, análisis de pose, que también del análisis de pose con YOLO tengo un tutorial que les dejo por acá enlazado, tendríamos acceso a los key points, pero en este caso no nos interesan los key points, nos interesan los bounding boxes, porque estamos haciendo detección de objetos. Si estuviésemos haciendo segmentación, tendríamos máscaras de segmentación, también de segmentación hay un tutorial acá en el canal. Y acá la imagen original, que es precisamente esta imagen que estamos introduciendo al modelo. Entonces queda almacenada también en las predicciones, y eso sería lo que contiene acá la predicción. Tiene el tamaño de la imagen original, la ruta, etcétera, etcétera. Pero de acá lo que nos interesan son los bounding boxes. Entonces veamos en detalle qué contienen estos boxes. Entonces me voy a la predicción y le digo boxes. Y ahí tenemos entonces lo siguiente. Miremos un poco más en detalle ese arreglo. Entonces nos dice la clase. La clase es el tipo de objeto que se detectó. Entonces acá detectó todos los objetos y todos son tipo 0, porque en este set de datos en particular la categoría que estamos detectando es tipo object. Entonces todos los objetos son categoría 0. Si tuviésemos, por ejemplo, tipo soda, tipo cajas de leche, tipo cerveza, etcétera, etcétera, pues tendríamos acá diferentes números, pero como tenemos un solo tipo de objeto, pues tendremos la misma categoría para todos, categoría 0. Ahora, este conf es clave porque acá entonces tenemos la probabilidad de que ese objeto o cada uno de los objetos detectados sea de la categoría específica. Entonces, por ejemplo, este primer objeto es categoría 0, ¿y qué probabilidad nos asigna YOLO de que ese objeto sea categoría 0? Pues este primer valor, 0,90. Este segundo objeto es categoría 0. ¿Qué probabilidad tiene de ser categoría 0? 0,88. Y así sucesivamente para todos estos valores que tenemos acá. Entonces observemos que hay unos objetos que tienen una categoría muy baja, por ejemplo 0,27, 0,25. Es poco probable que realmente tengamos ahí un objeto. Entonces esta variable conf de confidence, de confianza, qué tan confiado está el modelo de que eso sea el objeto que dice ser, pues ese nivel de probabilidad nos va a servir para filtrar algunos objetos, descartar los que tengan probabilidades bajas y preservar los que tengan probabilidades más altas. Acá en datos entonces tenemos un tensor que contiene información adicional de los objetos. Esto no lo vamos a usar. Acá tenemos el tamaño original. Acá tenemos las coordenadas de cada uno de los bounding boxes. Inicio en X y Y, el alto y el ancho para cada uno de los objetos que se detectaron. Entonces, si acá se detectaron, por ejemplo, 50 objetos, tendremos 50 probabilidades
asignadas y tendremos entonces 50 diferentes bounding boxes. Pero realmente lo que nos interesa, lo más relevante en todo esto que tenemos acá, son simplemente los tipos de objeto y las probabilidades asociadas. Si quisiéramos saber en total cuántos objetos fueron detectados independientemente del tipo de objeto e independientemente de la probabilidad de que eso sea realmente un objeto de cierta categoría, pues simplemente nos vamos a boxes y con len diríamos acá se detectaron 63 objetos y en este punto ya tendríamos el conteo de objetos, pero lo que nos interesa es filtrar esos objetos para tomar los que realmente contengan algo y si tuviésemos múltiples tipos de objetos hacer el conteo de los diferentes tipos de objetos. Entonces eso es lo que nos interesa. Veamos por ejemplo un bounding box en detalle. Entonces me voy a ir al bounding box del objeto número 9 detectado y entonces ahí tenemos que es un objeto de tipo 0, tipo object, la probabilidad es 0.80. Bueno, acá tenemos estos datos que no son relevantes y tenemos las coordenadas del bounding box. Y lo que nos interesa entonces es enfocarnos precisamente sobre todo en este campo conf, de confidence, y filtrar entonces, por ejemplo, los bounding boxes que estén por encima de cierto umbral. Digamos que vamos a considerar, por ejemplo, esto únicamente los objetos cuya probabilidad asociada sea mayor que 0.4. Ustedes pueden cambiar este umbral, pero digamos que es mayor que 0.4. Entonces, establecemos ese umbral y simplemente lo que voy a hacer es iterar por los boxes, por los bounding boxes. Entonces voy a extraer cada uno de los bounding boxes presentes en ese arreglo de boxes y lo voy a preservar siempre y cuando su campo conf de confidence precisamente sea mayor que ese umbral de 0.4 que establecimos. Entonces acá en boxes me van a quedar los bounding boxes ya filtrados que cumplen con esa condición y miremos entonces en este caso particular cuánto nos quedarían. Inicialmente si no hacemos filtrado tendríamos 63 objetos. Si hacemos ese filtrado preservando únicamente los que tengan probabilidades mayores que 0.4 pues tendremos 43. Entonces hemos descartado 20 que tienen una probabilidad más baja. Y entonces ahora la idea es hacer el conteo. Acá como yo les decía todos los objetos son categoría 0. Recordemos esto acá. Voy a imprimir ese valor acá. Por ejemplo, .boxes.cls. Todos son categoría 0, son un mismo tipo de objeto, pero si tuviésemos diferentes categorías, lo que nos interesaría es hacer un conteo no global, es decir, 43, sino por ejemplo de esos 43, ¿cuántos son objetos tipo soda, tipo cerveza, tipo botella de agua, etcétera, etcétera? Entonces, discriminarlos por tipo de objeto. Eso lo podríamos hacer con counter. Entonces, counter es una función de Python que nos va a permitir hacer ese conteo. Entonces, simplemente lo que haríamos sería iterar por todos los bounding boxes, extraer cada bounding box y extraer la categoría correspondiente. Recordemos que en el campo class está la categoría correspondiente, categoría 0, categoría 1, etcétera, etcétera. Y eso lo tendríamos ya en counter. Entonces nos arrojaría unos conteos que tendrían esta forma. Para la categoría 0 tenemos tantos objetos, para la categoría 1 tenemos tantos objetos, etcétera, etcétera. Como en este caso solo tenemos objetos de una misma categoría, pues todos los 43 objetos quedan asociados a esa categoría 0. Pero esto digamos que les va a funcionar a ustedes si luego usan un set de datos diferente donde ya van a tener diferentes tipos de objetos. Y acá ya tenemos el conteo. Y acá con esto ya tenemos el principio básico del conteo. Entonces ahora la idea es combinar todo esto para que por ejemplo nos muestre la imagen original, los objetos detectados y por ejemplo en la parte superior derecha cuántos objetos de cada categoría hay. Entonces veamos cómo implementar eso, es decir, cómo complementar este conteo ya con una parte de visualización. Esto también va a ser muy sencillo. Entonces acá vamos a importar OpenCV, que es una librería para leer imágenes y para poderle agregar los bounding boxes a la imagen, dibujar los bounding boxes ya detectados en la imagen. Importamos Matplotlib también para mostrar esas imágenes y acá lo que me interesaría es que no me indique, por ejemplo, tenemos 43 objetos categoría 0, sino que en lugar del número correspondiente a la categoría me indique el nombre de la categoría. Si esto es soda, si esto es agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues buscamos la equivalencia entre el número y el nombre correspondiente a la categoría. Eso lo encontramos en model.names. Entonces, si me voy al modelo entrenado y le digo names, acá me indica. Como en el caso particular de este modelo yo lo afiné para detectar un solo tipo de objeto, pues tenemos que el objeto tipo object, ese es el nombre, se etiqueta con la categoría 0. Entonces lo que yo quisiera es que me muestre, por ejemplo, objetos tipo
object iguales a 43, que haga esa equivalencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues extraemos los nombres de model.names precisamente. Acá voy a imprimir simplemente los conteos y entonces me voy a ir a cada uno de los conteos que tenga acá en este diccionario. En este diccionario pues solo tengo una categoría, pero si tuviésemos diferentes tipos de objetos tendríamos múltiples conteos, entonces que itere por cada uno de esos conteos y entonces que me imprima simplemente los nombres y el número correspondiente. Ejecutemos esta porción de código, vamos a comentar esto, a ver qué aparece acá. Entonces simplemente, fíjense que es como tener esto, 043, pero en lugar del 0 aparece el nombre asociado a esa categoría, en este caso, object. Y entonces ya tendríamos acá impreso en pantalla el conteo. Miremos ahora la parte de visualización, que también es muy sencilla. Entonces, primero vamos a extraer la predicción. Entonces nos vamos a la predicción, extraemos el campo 0. Acá tenemos básicamente la predicción que contiene los bounding boxes. Vamos a crear acá una máscara para tomar únicamente los bounding boxes que superen ese umbral que definimos anteriormente. Entonces nos vamos a ir a la predicción, extraemos los bounding boxes, extraemos el campo confidence y tomamos únicamente aquellos que sean mayores a ese umbral que definimos, que recordemos que antes era de 0.4. Y acá tenemos una máscara que básicamente va a tomar únicamente los bounding boxes que cumplen con esa condición. Y ahora entonces vamos a extraer los boxes, preservando únicamente aquellos que cumplieron con esa condición. Para eso usamos la máscara. Entonces si tenemos, por ejemplo, acá 63 en este caso vamos a tener 43. Esa es como la idea básica. Obviamente esto cambia dependiendo de la imagen, pero esa es la idea. Entonces acá en p.boxes tendremos únicamente esos bounding boxes que ya superan ese umbral. Y acá entonces simplemente con p.plot vamos a tener ya la imagen con los bounding boxes filtrados, con los que nos interesan, con los que estamos preservando. Entonces ya tenemos esa imagen con los bounding boxes y ahora lo que queremos es añadirle una anotación. Lo que queremos es añadirle este texto acá a la esquina superior izquierda de la imagen, para que nos muestre la imagen con los bounding boxes y con los conteos de los diferentes tipos de objetos. Entonces acá voy a crear un string de Python, anotación voy a llamarlo, y entonces simplemente a esa anotación le voy a agregar los nombres y los conteos para cada uno de los tipos de conteo que tengamos. Entonces en este caso va a añadir simplemente object 43. Esto es lo que se añade acá. Y esto es un texto y entonces simplemente con OpenCV le digo put text, ubique este texto dentro de la imagen. ¿Dentro de cuál imagen? La imagen que ya contiene los bounding boxes. ¿Cuál texto? El texto de anotación. ¿En qué ubicación? Esquina superior izquierda. Entonces esto es ubicación en X y en Y. ¿Qué fuente vamos a usar? ¿Qué tipo de texto? El color, el grosor de la línea y ya con eso entonces tenemos ese texto. Ahora lo que ocurre es que la imagen, cuando la leemos con OpenCV, la imagen nos queda en formato BGR, es decir, azul, verde y rojo, y lo que queremos es ver la imagen en el formato en el que la visualizamos originalmente o convencionalmente, que es en el formato RGB. Entonces simplemente esa imagen de VBoxes que ya tiene, digamos, la anotación, pues simplemente con CVT Color la voy a convertir del formato acá BGR al formato RGB. Y ya tenemos la imagen en RGB y acá simplemente podemos mostrarla. Entonces creo una figura vacía, con IMShow muestro esa imagen, no le coloco etiquetas a los ejes horizontal y vertical, y entonces acá tenemos impreso el conteo, object 43, y acá tenemos entonces la imagen con los bounding boxes detectados y con el número de objetos. Acá ustedes podrían cambiar un poco este formato de la anotación para que se vea un poco mejor el conteo que tenemos, pero ya tenemos, digamos, acá el prototipo básico de un sistema de conteo de objetos en imágenes. Acá entonces, si ustedes tienen ya un set de datos con diferentes tipos de objetos y ya han afinado el modelo con esos diferentes tipos de objetos, pues acá el conteo estaría discriminado por tipos de objetos, pero acá, digamos, el principio de funcionamiento va a ser el mismo. Y entonces simplemente modifiquemos o tomemos el código que hemos implementado hasta ahora y ya pongámoslo en una función que sea mucho más fácil de usar. Entonces voy a crear acá una función que va a implementar todos esos pasos que acabamos de ver. Voy a llamarla mostrar conteos. Le presento el modelo afinado, la ruta de la imagen sobre la cual quiero hacer el conteo, defino un umbral
Acá voy a ponerlo por defecto 0,4. Si ustedes bajan el umbral van a detectar más objetos. Si ustedes suben el umbral van a detectar menos objetos. La idea es que ya cuando afinen un modelo mucho más robusto con muchos más datos, pues esta detección va a ser mucho más fiable. Acá recordemos que el modelo afinado que estoy usando pues ha sido afinado con muy pocos datos, entonces por eso es que a veces detecta algunos objetos y a veces no, por ejemplo en este caso, pero siempre igual va a haber un umbral con el cual ustedes van a poder controlar un poco esa presencia de falsos positivos al momento de detectar objetos. Entonces definamos ese umbral por defecto de 0,4 y acá simplemente estoy replicando todos los pasos anteriores. Entonces genero una predicción, le presento la imagen, acá le digo verbose falso para que no me imprima estos mensajes acá en pantalla al momento de hacer la predicción. Extraigo los bounding boxes, pero filtrándolos, entonces los que sean mayores a ese umbral. Tengo los bounding boxes, realizo los conteos por cada tipo de objeto que tengamos, mapeamos la categoría del objeto a los nombres, imprimimos el mensaje en pantalla, extraemos la imagen con las máscaras relevantes, le añadimos la anotación, todo lo que ya hicimos hace un momento, convertimos la imagen de BGR a RGB, y mostramos la imagen y si nos interesa tener esa información, pues retornamos los conteos que calculemos precisamente acá. Por cada tipo de objeto, cuántos objetos tenemos dentro de la imagen. Entonces ya tenemos la función y ahora sí entonces vamos a poder usarla. Entonces simplemente acá voy a definir la ruta de todas las imágenes de prueba. Coloco las rutas de las imágenes en una lista y entonces simplemente acá llamo esta función, voy a llamarla acá después para no ejecutar esto siempre. Entonces acá creo el listado de imágenes, tengo todas las rutas de las imágenes o los nombres de archivo más bien, y acá entonces en este punto vamos a hacer el conteo y acá le voy a decir print conteo al final. Entonces simplemente llamo la función mostrar conteos, el modelo ya afinado, la ruta donde están almacenadas las imágenes y voy a tomar por ejemplo la imagen 0. Ejecutamos esto y entonces me muestra, de hecho no es necesario imprimir esta variable conteo porque ya la función internamente imprime ese valor y entonces acá tenemos 35 objetos, los objetos detectados. Si reducimos por ejemplo el umbral, vamos a poner un umbral de 0.1, ya no se van a detectar 35 sino probablemente muchos más. Tenemos ya 52 y eso sería para la imagen 0. Miremos la imagen 1, 56 objetos. Si subimos el umbral por ejemplo a 0.8, pues ya tenemos muchos menos objetos, tenemos únicamente 3. Vamos a dejarlo en 0.4 que es el valor por defecto y ya con esto tienen ustedes un prototipo para el conteo de objetos en estanterías, digamos, de supermercados. Pero esta idea ustedes la pueden extender al conteo de personas, conteo de vehículos que cruzan una avenida en un momento determinado, etcétera, etcétera. Esto tiene diferentes aplicaciones de visión por computador. Entonces, la idea es que tomen este código fuente, tomen el modelo preentrenado y el set de datos, jueguen un poco con esto y lo puedan empezar a aplicar ya a sus proyectos personales. Y si tienen alguna duda, pues me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y también si les interesa que en un próximo tutorial veamos este mismo principio pero aplicado a secuencias de video, pues también me pueden dejar abajo los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.